Es un placer estar acá. Aquí no me puedo parar. Es un placer estar acá, les agradecemos mucho que hayan venido. Es un placer debatir con una persona que habla tan bien y con tanta claridad como Eduardo Blasina. En ciencia no hay unanimidades, no debería haberlas. En ciencia lo bueno es esto, igual que en la política, ¿no? Eso es algo que tienen en común. Ninguna de las dos actividades son propicias para el principio de autoridad, para que alguien diga, ah, esto es así porque digo yo. Y entonces el que te lleva a la contra es tu mejor colaborador, es la persona que te hace ver lo que vos no habías visto. Entonces por eso también ideamos un poco este debate con Eduardo, en la ilusión de demostrarles a los más jóvenes esto de que uno puede debatir con ardor, contribuir al calentamiento global, con el énfasis que uno pone y simultáneamente tener el trato más amistoso y cordial y afectuoso. Esto no quiere decir que yo no vaya a defender las ideas que pienso con toda el alma, lo mismo que ha hecho Eduardo en su presentación anterior. Y bueno, para calentar el debate justamente, ¿no? Yo ponía que los mantecas de IES por allá y pero con calidad, como el Peñarol que yo vi hace tiempo. No entremos, ese sí es un tema que no tiene ninguna regla. A diferencia de lo que decía Fernando más temprano, yo debato de que haya más cambio climático ahora que en cualquier otro momento de la historia de la Tierra. Yo digo que ese cambio climático que puede haber, debato también, no me parece que esté demostrado que sea debido a la actividad humana, y finalmente, si lo hubiese, cualquiera sea su causa, no necesariamente es dañino, no necesariamente es tan grave como que nos caemos en un abismo. Yo creo que no hay abismo. Yo les voy a mostrar cosas que han pasado en la historia de la Tierra muchas veces, impactos de meteoritos que están fuera de la imaginación y la vida siempre se recuperó. No estás diciendo que debo emborracharme, ¿no? Sino que debo poner el micrófono por acá. Gracias. Estas tres afirmaciones son los que me llevan a debatir con Eduardo acerca de este tema. Yo sé que esto me pone en una compañía muy mala. Pero, como decía antes, yo siendo manja estoy acostumbrado a que personas de hábitos desagradables participen de mis mismas aficiones. Pero, por suerte, puedo demostrar con claridad quién me financia. Todos estos, ¿saben? Me pagan el peluquero. Mentira. El que me paga es este señor. ¿Lo conocen? Se llama Rodrigo Arim, es el rector de la Universidad de la República. Yo soy DT de la Facultad de Ciencias, por lo tanto, todos mis ingresos provienen de la actividad esta que desarrollo bajo la égida de este economista. Y en estos temas, claro, siempre hay diferencias de opiniones. Por ejemplo, cuando yo afirmo eso que no se puede demostrar, Greta dice cosas horribles en sueco, ¿no? Que yo no hablo sueco, yo hablo un poco de alemán y tengo algunas nociones de danés, que es un idioma escandinavo. Entonces, por suerte pude tener esta conversación por WhatsApp con Greta. ¿Se llega a entender? Ah, bueno, dice, yo le pregunto, Greta, ¿tuviste clases de paleontología? Y Greta me dice, no. Bueno, esta es la cuestión, ¿no? Esta es la cuestión. La disciplina que yo cultivo me parece que tiene una información muy importante, un punto de vista muy importante que dar. Tiene la perspectiva esa del tiempo profundo, de las cosas que pasan a escalas que van mucho más allá de estas gráficas tan correctas que presentaba Eduardo recién. Este tampoco tuvo clase de paleontología, ¿no? Que quede claro. El debate no es entre Greta y Trump, el debate es entre Blasina y yo. Es un debate mucho más ilustrado, ¿verdad? Esta es la gráfica a lo largo del tiempo. Ahora sí, tengo que venir para acá para mirar un poco la gráfica. A lo largo del tiempo profundo, de los últimos 4.500 millones de años. ¿Ustedes conciben esa cifra? Piensen en dólares. No. Pero si piensan que la vida de ustedes, ¿no? cabe, si un año es 1 milímetro, la vida de cada uno de nosotros cabe entre los
los dedos, no muy separados, ¿no? Algunos más, algunos menos, y todas las cosas que hemos vivido. Yo que sé, la antigüedad de Cristo, en esta analogía, es la estatura de un basquetbolista, ¿no? 2,02, persona alta, pero todavía en el rango de personas que pueden practicar deportes. La antigüedad mínima para que un resto de un organismo sea considerado fósil es de 10.000 años, 10 metros, ¿no? Es como ida y vuelta a este salón, o quizás un poquito más. Pero esa es la antigüedad mínima para que el resto de un organismo sea considerado fósil. Y los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. En la analogía esta de la que estamos hablando, eso significa de acá a San Luis. Y mi esposa, que está sentada allí, que también es colega y me aguanta 24 horas por día, algo bien haré, ¿no? Bueno, hace 43 años además, también puede hablar de perversiones, ¿no? Preferencias de cada uno. La cuestión es que el polen fósil que ella estudia tiene 250 millones de años, o sea, de acá casi hasta Castillos, en la analogía que le decía. Pero la actividad de la Tierra son 4.500 millones de años, 4.500 kilómetros es una distancia muy grande que hay que recorrer en avión. Bueno, a lo largo de esos 4.500 millones de años pasan muchas cosas. Acá, en este tono que por desgracia no se observa tan bien, es la gráfica, rosado, fucsia, lo que sea, es la gráfica de la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera a lo largo de los millones de años. Vemos que la concentración de hoy es muy inferior a la que tuvo la Tierra la gran mayoría del tiempo. ¿Hubo problemas debido a eso? Quizás, pero la vida siempre encontró la manera de superar esos problemas. Y yo digo que quizás esta siga siendo la situación ahora. Y esto puedo mentir con todo derecho porque este es un trabajo científico que hice yo, ¿no? Le atribuyen a Churchill, pero parece que es mentira, que él solo creía en las estadísticas que había fraguado él mismo, ¿no? Pero después vamos a referirnos no más adelante a esta otra gráfica, está inédita, no la grabé muy de cerca. Esa es la gráfica de la temperatura de los últimos 65 millones de años, desde que se extinguieron los dinosaurios y el mundo empezó a ser de los mamíferos. Ven que allá tenemos la temperatura media de los océanos. Al principio teníamos entre 8 y 12 grados más que ahora. Ah, ¿querías cambio climático? Tomá. Y desde que se configura la corriente circumpolar que aísla térmicamente la Antártida, la temperatura viene disminuyendo hasta el presente con variaciones que cuanto más cerca estamos las podemos observar mejor y por eso se ve el gráfico así mucho más, con variaciones mucho más grandes. Eso es a la escala de tiempo. Vimos la escala de tiempo de los miles de millones y cientos de millones, vimos la escala de tiempo recién de decenas de millones. Hace unos 10 o 12 millones de años el mar estaba tan alto que se conectaba al Río de la Plata con el Orinoco y el Amazonas, dejando Brasil y lo que quedaba de Uruguay como una isla, y esta parte de la Amazonia, Venezuela, etcétera, otra, y todos los territorios andinos como separados. El nivel del mar seguramente estuvo algunas decenas de metros más altos que ahora, y estamos hablando de algunos millones de años, que en tiempos de la historia de la vida es muy poco. Pero hace 20.000 años, ya no millones, sino 20.000 años, ya un tiempo mucho más próximo, esta era la situación. La era del hielo. Había grandes glaciares que cubrían, por ejemplo, la mayor parte de lo que hoy es Canadá. 5 kilómetros de hielo se estima. Eso hacía que el nivel del mar estuviese mucho más bajo, porque si el agua estaba secuestrada, entonces el nivel del mar estaba más bajo y el Cabo Polonio y La Paloma eran como hoy es Minas, ciudades mediterráneas, lejos de la costa. En pocos siglos se estima que pasamos de esos 120 metros a la situación más o menos próxima a la actual. Ah, ¿querías suba del nivel del mar? Tomá. ¿Y pasó algo? No, no mucho. Finalmente, hace 4.000 años, un tiempo que los paleontólogos ya no estudiamos, porque va para acá del límite que nos fijamos, ese de 10.000 años para que el resto de un organismo sea fósil, se formaron unas rocas que quedan muy cerca del peaje del Pando, ¿no? Este es el puente de la interbalnearia, y estas rocas que están por acá son la última transgresión importante
hace unos 4 o 5 mil años, que se formaron a unos 4 o 5 metros de profundidad. Hace nada el nivel del mar estaba muchísimo más alto que ahora y no parece haber habido grandes problemas. Está la cuestión de las mediciones, pero en homenaje a la brevedad voy a pasarlas. Quiero sí explicar brevemente que quizás no sea debido a la actividad humana que los pequeñísimos cambios en la órbita terrestre producen grandes variaciones en la insolación y por lo tanto la temperatura. No quiero abundar mucho en esto, pero seguramente esto hay que considerarlo con mucho más cuidado como causas del cambio climático, si es que hay cambio climático a la escala que se discute. Con el nivel del mar alto, con la temperatura alta, la vida floreció. Lejos de ser un problema de contaminación, lejos de ser un problema, el calentamiento global, la energía, cuanto más energía viene del sol, más energía disponible hay en los ecosistemas, más ricos estos son, ¿no? Eso pasó desde que se extinguieron los dinosaurios, una gran extinción que hubo al final del Pérmico, hace 250 millones de años en adelante. Que los osos polares sufren porque aumenta la temperatura, seguramente. Más sufren porque los humanos les invadimos el hábitat. Pero esa misma temperatura que hace subir el nivel del mar y que complica la vida de los osos polares, favorece la de los mejillones. En términos de la supervivencia humana, en términos ambientales generales, hay muchos más especies de mejillones que de osos polares. Es decir, desde el punto de vista de la diversidad de la vida, no sería tanto problema, aunque yo prefiero vivir en un mundo en el que haya osos polares, que es lo que voy a hablar después. Y en términos de la supervivencia humana, no sé, a mí no me gustan mucho los mejillones, pero si tuviese que comerme un oso polar, seguro que voy por los mejillones. Antes que este debate tuve el deleite de debatir también con Jane Luchenko, que era la encargada del gobierno de Obama sobre estos temas, ¿no? ¿Viste? Acá era cuando yo jugaba en la Intercontinental. Ahora tengo que jugar contra el Rampla, ¿qué le voy a hacer? Y en una presentación brillante, no, pero mira que Brasil anda bárbaro también, no se crea que porque es gringa, que no. Mostraba ganadores y perdedores del cambio climático, ¿no? Si hay aumento de temperatura, hay algunas actividades que se favorecen y otras que se perjudican, y entonces ese balance tampoco es tan claro que necesariamente si hay un aumento de la temperatura esto es malo, ¿no? Todos los escandinavos están esperando a mayo para irse a España. A la gente les gusta. Acá en Uruguay yo escucho muchas más quejas de que hace frío, y mirá que a mí me gusta el frío, muchas más quejas de que hace frío que de que hace calor, o no están todas, ay no, qué lindo cuando venga el verano, quizá porque lo asociamos a las vacaciones, ¿no? Que es un poco tramposo eso también, pero en fin. El caso es que con aumento de temperatura aumentó la diversidad de los mamíferos a lo largo de los últimos millones de años acá en América del Sur. Este es el trabajo del que yo mismo soy autor, si quieren después lo discutimos con detalle. Y en general, por supuesto que hay algunos ambientes áridos en latitudes tropicales, ¿no? Por supuesto que hay lugares en los donde hace calor y son desérticos, pero aquellos lugares que están en latitudes muy altas, donde hace mucho frío, son todos desérticos. El aumento de temperatura es más energía para los ecosistemas. Si los ecosistemas tienen la oportunidad de desenvolverse normalmente, si nosotros no alteramos el ambiente tanto como lo hemos venido haciendo, los ecosistemas reciben como una buena noticia el aumento de la temperatura. Y bueno, acá son unos cuestionamientos que, en homenaje también a la brevedad, hacen personas que debaten esta cuestión de cambio climático y que saben mucho más que yo. Yo lo único que puedo aportar es la perspectiva esta del tiempo profundo, ¿no? Pero hay personas que debaten eso, ¿no? Las consideraciones que hacía Eduardo tienen su contraparte en otros investigadores, porque la ciencia, repito, no es unanimidad. Yo digo que es importantísimo que los debates propios de la academia se trasladen al público. Me parece que es un aporte interesantísimo que en un medio político estemos discutiendo esto de la misma manera
que en el Parlamento se discuten temas de cualquier otra naturaleza, solo que desafortunadamente en la cultura de nuestro país en particular, y como en el mundo también, los temas históricos, los temas literarios, los temas sociológicos, son mucho más parte del conocimiento común de la gente que estos otros temas científicos. Y esto yo lo digo viviéndolo como una frustración, como una autocrítica que me tengo que hacer, porque quiere decir que no estamos haciendo suficiente divulgación científica. Y bueno, voy a cortar por acá, dejo otras consideraciones para esta segunda parte que vamos a abordar ahora. Gracias. Bueno, vamos a abrir un breve espacio de preguntas y luego...